Aunque en el área de la informática todo se reduzca al blanco o al negro, al 1 o al 0, a las señales altas y las señales bajas, el mundo real es muy diferente. Es una escala de grises, una escala de valores continuos que comúnmente llamamos analógicos. Indiscutiblemente, lo digital aporta ventajas que no están presentes en lo analógico, pero no debemos olvidar que todo proviene de esto último y lo que realizamos son abstracciones. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes realizar lecturas analógicas utilizando los pines de Arduino. ¡Comenzamos! Arduino tiene 6 entradas analógicas que están identificadas desde la A0 hasta la A5. Estas entradas, a diferencia de las salidas analógicas, que eran la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11, tienen una resolución de 10 bits, lo que quiere decir que pueden leer hasta 1024 valores diferentes, desde 0 hasta 1023. En cambio, las salidas digitales, la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11, pueden escribir hasta 256 valores diferentes, desde el 0 hasta el 255. Esto se debe a que las salidas digitales tienen una resolución de 8 bits, 2 elevado a la n, es decir, 2 elevado a la 8, que son 256, y en el caso de las entradas serían 2 elevado a la n, 2 elevado a la 10, que serían 1024. Por lo tanto, si queremos hacer conversiones entre estas 6 entradas analógicas y estas 6 salidas digitales, conversiones directas, tendríamos que dividir entre 4 lo que leamos en estas posiciones para poder escribirlos de forma directa en estas otras. Fijémonos en la siguiente diapositiva. Hasta ahora, con los valores digitales, Arduino siempre trabajaba con un valor próximo a 0 para las señales bajas o un valor próximo a 5 para las señales altas, lo que se representaba con un 1 y lo que se representaba con un 0. Ahora, cuando hablamos de señales analógicas, no nos referimos a señales cuadradas como estas, sino a señales continuas que varían a lo largo del tiempo. En este caso serán valores que estén entre 0 y 5 voltios, que son los que maneja Arduino. Quiere decir esto que por cada uno de esos 1024 niveles diferentes, Arduino incrementará su voltaje en los pines 4,88 milivoltios, lo que vendría a ser 0,00488 voltios. Si nosotros multiplicásemos este valor por 1024, obtendríamos 5 voltios. Vamos a hacer un pequeño experimento introduciendo los 5 voltios que nos da el pin de Arduino para ver cómo ese valor, al ser el máximo posible que nos podría leer la entrada analógica, nos va a producir en la pantalla del monitor serie un 1023, que es el número máximo que obtendremos desde el pin analógico. Vámonos a Tinkercad y en Tinkercad vamos a crear un nuevo circuito, no es un reto, solo es un pequeño experimento para entenderlo mejor. Y vamos a buscar aquí la placa Arduino, la arrastramos, vamos a hacer una serie de conexiones a ver si esto que acabo de comentar es cierto. Voy a conectar estos 5 voltios a la entrada analógica 0 de Arduino. Cuando el valor leído del pin analógico A0 se muestre en el monitor serie debería ser 1023. En cambio, si lo conectamos al GND, debería ser 0. Vamos a verificarlo añadiendo el código. Nos vamos aquí, nos vamos a texto, le damos a continuar, quitamos todo esto que está aquí y configuramos el pin A0 como pin de entrada. Y ahora vamos a inicializar además el monitor serie. Serial.begin 9600 baudios, punto y coma. Y ahora, esta lectura del valor la vamos a almacenar en una variable de tipo entero. Int valor igual 0 de momento. Y aquí al valor le vamos a asignar la lectura analógica, analog read. ¿De quién? Pues del pin A0. Este valor lo vamos a mostrar en la pantalla del monitor serie serial.println y ponemos entre paréntesis la variable valor. Vamos a iniciar la simulación y abrir el monitor serie. Vemos como los 5 voltios que se reciben por el analógico 0 nos dan un valor de 1023. En cambio, si yo ahora conectase el pin A0 a la tierra,
obtendríamos el mínimo valor posible, que es 0. Vamos a iniciar la simulación y vemos cómo recibimos el valor 0. De esta forma ya sabemos manejar de una manera muy sencilla las lecturas de valores analógicos de estos 6 pines que nos trae Arduino. Uno de los componentes electrónicos que mejor nos va a venir para aprender y reforzar los conocimientos que hemos visto de las entradas analógicas de Arduino son los potenciómetros. Un potenciómetro viene a ser algo así como una resistencia variable, una resistencia a la que podemos regular la cantidad de ohmios. Estos potenciómetros tienen 3 patillas, una por la que llega el valor de entrada, otra que sería la que se conecta a la tierra y en medio está la señal que ha sido regulada a partir de la perilla que tiene en la parte superior. Por lo tanto, la señal que va a cambiar su valor, la señal que va a cambiar su voltaje, es la que sale desde la patilla central. En esta conectaremos los 5 voltios que salen del pin de 5 voltios de Arduino y aquí conectaremos la tierra. Para entender mejor cómo funciona el potenciómetro y la lectura de los valores analógicos con Arduino, vamos a realizar el reto número 6. Este reto nos dice que debemos crear un algoritmo que lea la señal analógica producida por un potenciómetro y que en base a ella aumente o disminuya la intensidad con la que brilla un LED. Este LED debe ser de color verde y debe estar conectado al pin 3. Como vamos a regular intensidades, vamos a necesitar también realizar escrituras analógicas. Así que debemos conectar el LED a uno de los pines que están habilitados para tal propósito. Vámonos a Tinkercad y en Tinkercad vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a llamarlo reto 6, crear nuevo circuito y en la parte superior izquierda ponemos reto número 6. Vamos a buscar la placa Arduino, la arrastramos a la izquierda, vamos a buscar también el potenciómetro, aquí lo tenemos, el LED verde además y la resistencia del LED. Recordemos configurar la resistencia del LED con 220 ohmios, 220, y en este caso el potenciómetro lo más conveniente para trabajar con Arduino es ponerlo en 10 kiloohmios. 10 kiloohmios. Vamos a realizar las conexiones. Recordemos que como vamos a cambiar la intensidad tendremos que hacer escrituras analógicas. Vamos a hacerlo conectándolo aquí y conectando la resistencia de 220 ohmios a la patilla negativa del LED. Vámonos al GND, a la tierra. Y por último vamos a conectar el potenciómetro. Este es el terminal 1 por el que entra el voltaje, que serán 5 voltios. Lo escogemos del pin de 5 voltios de Arduino. El GND será el terminal 2, vamos a conectarlo a otro pin de tierra de Arduino. Y la patilla central, es la que vamos a conectar a las lecturas analógicas que realizamos en Arduino. Vamos a conectarlo a la 0, por ejemplo. Ya tenemos las conexiones realizadas, ahora pasaríamos a la programación de nuestro circuito. Nos vamos al botón de código, cambiamos bloques por texto, le damos a continuar y empezamos a programar todo esto que hemos puesto en el simulador. En primer lugar vamos a configurar los pines, el 3 como pin de salida, vamos a ponerlo directamente aquí, y el otro que necesitamos configurar es el pin A0, que será una entrada analógica. Copiamos, pegamos debajo y el A0 lo ponemos como entrada analógica. Necesitaremos además un valor de lectura que será el que nos proporcione el potenciómetro. Ese numerito que está entre 0 y 1023 será de tipo entero. Entrada, lo vamos a poner a 0 inicialmente y ahora ya empezamos a hacer las lecturas. A la entrada le vamos a asignar el valor que nos dé el potenciómetro, que en este caso será una lectura analógica del A0, y esta lectura analógica la vamos a escribir de forma analógica también
en el pin número 3. Entonces, analog write en el pin 3 con el valor leído en la variable entrada. Recordemos que aquí hay un pequeño problema. Y el problema es el siguiente, que teníamos en las lecturas analógicas una resolución que nos permite leer entre 0 y 1023, pero en las escrituras analógicas tenemos valores entre 0 y 255, es decir, una cuarta parte. Así que aquí lo que estaremos leyendo son valores entre 1023 y 0. En cambio, solo podremos escribir hasta el 255. Pues una manera muy sencilla de resolver esto es dividir la entrada entre 4. De esa forma limitamos que lo que leemos solo se escriba de 0 a 255. Vamos a iniciar la simulación y vamos a mover el potenciómetro. Vemos como a la derecha del todo la resistencia es máxima y por lo tanto el LED se apaga, y a la izquierda del todo la resistencia es mínima y por lo tanto el LED se enciende. Si lo ponemos en medio, tendremos un valor intermedio. Si todavía queremos indagar un poquito más, podemos configurar el monitor serie. Vamos a configurarlo, serial.begin 9600, y vamos a mostrar serial.println el valor leído en la entrada. Le damos a iniciar, ponemos el monitor serie y vemos cómo al estar en la posición intermedia el numerito que se nos muestra es el 532. Si nos vamos para acá, el numerito que se nos muestra es el 0 y va incrementándose a medida que lo desplazamos hacia la izquierda, hasta llegar a 1023, que es el máximo posible. Y de esta forma, con un potenciómetro, podemos regular la intensidad de un LED mediante lecturas analógicas y escrituras analógicas. Bueno, pues con esto ya conoces los conceptos básicos que intervienen a la hora de leer valores analógicos con Arduino. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.